Soy la llama dorada de la esperanza en tiempos de desesperación, pero también soy la calamidad de la muerte que ahoga a los dioses en un mar de desesperación y terror. El verdadero terror de todo lo divino, monstruo y entidades en el espacio Godwyn, el dorado. 7. Reino de los hombres, Midgard. Una Escandinavia. Godwyn se apoyó contra la pared, respirando pesadamente mientras su pecho subía y bajaba rápidamente. Sus ojos dorados, como dos charcos de oro fundido, recorrieron el entorno con una atención aguda y vigilante. Después de asegurarse de que la casa abandonada estaba realmente vacía, finalmente bajó la mirada hacia su propio estómago. En el centro de su abdomen, una herida horrenda palpitaba con un dolor agonizante, un rayo todavía crepitaba sobre la carne quemada y morada por el poderoso golpe del martillo de Mjolnir. 13. El hijo bastardo de Odín inhaló profundamente, sintiendo el dolor agonizante de su sangre y carne, ardiendo infinitamente por el rayo aparentemente inexpugnable. Su hermano realmente no mostró piedad en sus ataques. Chico, tienes que darte prisa. Huir a Midgard podría retrasar al asesino de Jotun por un tiempo, pero no lo retendrá por mucho tiempo. Godwyn no se sorprendió cuando una voz masculina sonó en la casa abandonada. Godwyn miró su cintura y, atado a su cinturón, vio una cabeza parlante, mirándolo con un solo ojo restante, en lugar del otro ojo había una cavidad vacía. Era la cabeza de un anciano con cuernos. 5. Mimir, dios del conocimiento y embajador de los dioses Aesir. 3. Lo sé, pero no tengo fuerzas. Godwyn respondió en un tono débil, exhausto y ronco. Había usado todas sus fuerzas para sobrevivir al golpe del dios físicamente más fuerte de los 9 reinos. Seguir consciente incluso después de ser golpeado por Thor ya demostró lo resistente que era. 7. Y eso te hará famoso, muchacho. No muchos dioses, Aesir o Vanir y Jotuns, podrían sobrevivir al golpe de tu medio hermano Mimir, comentó con un toque de admiración en su voz. 2. Él personalmente vio a un niño de 13 años resistir el golpe de un dios como Thor. Podía contar con los dedos cuántos dioses podrían sobrevivir a un ataque del dios del trueno. 6. Abriré un paso entre mundos. Cuando eso suceda, Thor nos encontrará, así que corre con todas tus fuerzas y salta de Yggdrasil sin dudarlo. Mimir habló con un tono lleno de dignidad. Entonces dejemos que las nornas decidan nuestro destino. Los labios de Godwyn no pudieron evitar curvarse en una sonrisa sarcástica y maliciosa. Al diablo con esas viejas brujas, quiero que ardan en el frío de Eleim y se conviertan en alimento para Rasbeilur, habló con frialdad, maldiciendo a las brujas del destino sin dudarlo. 7. Mimir no pudo evitar chasquear la lengua en señal de admiración por el coraje o la tontería del niño, pero tuvo que admitir que le gustaron esas palabras. Ja 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 ja. Mimir se rió y habló con una audacia similar a la de Godwyn. Sí, malditas esas viejas brujas. Había sido torturado durante 1000 años por Odín, murió y recientemente revivió. El miedo era lo único que no poseía en ese momento, especialmente después de pasar por todas esas tribulaciones en su vida. 2. Godwyn sonrió al escuchar las palabras de Mimir. Pareces más interesante de lo que pareces, vieja cabra. Parece que no me equivoqué al cortarte la cabeza y revivirla. Te lo agradezco, Odín puede ser muy creativo en sus torturas, Mimir respondió con un tono ligeramente desolado. No te preocupes, vieja cabra. La voz de Godwyn sonaba fría. Si cree que voy a causar Ragnarok, miró hacia arriba, un electrizante resplandor rojo bailaba salvajemente en sus iris dorados, el color dorado de sus ojos era el mismo color que su cabello. 2. Como el Padre Todopoderoso teme que nací para causar Ragnarok, lo haré y lo veré ser devorado por el lobo devorador del mundo. 8. Mimir observó al niño consumido por el odio y no pudo evitar dejar escapar un largo suspiro. Ver a un niño cargando con un odio tan grande fue realmente triste, pero él creía que las cosas por las que pasó Godwyn solo lo fortalecerían, eso era lo que significaba crecer y madurar. 5. Aprender del dolor y seguir viviendo a pesar de las circunstancias. Empezaré. La voz de Mimir tenía una seriedad inquebrantable. Godwyn asintió. A pesar del cansancio y del dolor punzante que amenazaba con derribarlo en cualquier momento, el niño de 13 años se obligó a ponerse de pie. Se apoyó en la lanza larga, que era mucho más grande que él. El único ojo de Mimir brillaba con una luz dorada, un rayo brillante de energía salió disparado de su ojo y chocó con el espacio frente a Godwyn. La energía desgarró el tejido de la realidad, abriendo una brecha entre mundos. En el instante en que apareció el paso, el cielo sobre Escandinavia se sumió en una profunda oscuridad. Las nubes de tormenta se extendieron en segundos, cubriendo todo el país y truenos ensordecedores resonaron en el cielo. Godwyn no dudó y corrió hacia la grieta.
Milisegundos antes de cruzarlo, vio, en el lugar donde había estado un momento antes, a un hombre enorme, gordo y pelirrojo que sostenía un martillo cubierto de relámpagos. Lo miró con ojos azules tranquilos y electrizantes. 8 Thor, dios del trueno, las tormentas y la fuerza. Incluso con su apariencia grande y gorda, el dios del trueno era uno de los dioses más rápidos de los 9 reinos. Un Godwyn cruzó el portal y no perdió tiempo en admirar el paisaje onírico del espacio entre mundos. El azul celestial que lo rodeaba parecía insignificante comparado con la necesidad de sobrevivir. Disparó hacia adelante y, sin dudarlo, saltó de las colosales ramas de Yggdrasil y cayó hacia la inmensidad azul celestial. Pero la alegría de escapar no duró mucho. Esquiva, Godwyn. La voz alarmada de Mimir atravesó el vacío. ¿Cómo podría esquivar algo en caída libre? El instinto actuó incluso antes de que su mente procesara la amenaza. Sin tiempo para pensar, Godwyn usó su lanza de guerra como escudo, pero el martillo aún lo había golpeado en el medio del pecho. El dolor que siguió fue indescriptible. Su cuerpo, mente y alma, todo fue sacudido por un impacto abrumador. Una ola de oscuridad se tragó su conciencia. Despierta, Godwyn. Dios mío. La voz de Mimir fue lo último que Godwyn escuchó antes de quedar inconsciente. Desde lo alto de las ramas de Yggdrasil, Thor observó la caída del niño con una mirada llena de emociones complejas. Luego, sin decir palabra, se giró para irse. La grieta de Mimir se había cerrado, pero no había nada que un golpe de Mjolnir no pudiera resolver. Thor abrió una grieta en el espacio con un golpe devastador que sacudió todo Yggdrasil, haciendo temblar el árbol. Tan pronto como Thor desapareció, una figura inusual emergió de las sombras de las ramas del árbol del mundo. Una ardilla, extrañamente grande y con rasgos antropomórficos, se acercó al borde de las raíces. Su rostro tenía un aspecto humanoide y vestía ropa adornada con hombreras. En lugar de su ojo izquierdo había un parche en el ojo. Ratatoskr. 3 El mensajero de Yggdrasil miró hacia donde Godwyn había desaparecido. Su expresión transmitía una mezcla de reflexión y decisión. Chico Godwyn, no puedo ayudarte mucho, pero como salvaste a Yggdrasil una vez, te ayudaré una última vez. Murmurando palabras antiguas, Ratatoskr distorsionó la realidad. El cuerpo de Godwyn quedó envuelto por un brillo sutil mientras sus heridas se cerraban parcialmente. Con un toque final de magia, la ardilla desvió el destino del niño, alejándolo del panteón nórdico. Después de enviar al hijo bastardo de Odín a un lugar seguro, Ratatoskr sintió otro disturbio en Yggdrasil. Fue un breve temblor, pero cuando algo del tamaño de una galaxia tiembla, nunca es por algo simple. Maldito Hotel Valhalla, maldito Odín, espero que te conviertas en alimento para el lobo. La ardilla maldijo al Padre Todopoderoso con los dientes apretados, irritada por la codicia de Odín por extraer indiscriminadamente la savia del árbol del mundo. 9 Aunque los viajes interdimensionales eran lucrativos para las arcas del Padre Todopoderoso, lo que estaba haciendo equivalía a envenenar lentamente el árbol que sustentaba el cosmos mismo. Hace 100 años, Yggdrasil temblaba una vez cada siglo. Actualmente los temblores ocurren 10 veces al año. Si este ritmo continuaba, el árbol del mundo moriría, y con él, todo lo que existía. A regañadientes, Ratatoskr se apresuró a volver al trabajo. Richmond, Virginia. 1 Sobre la ciudad, una columna de luz azul atravesó el cielo nocturno como un cometa brillante, desgarrando violentamente el cielo, dejando tras de sí un rastro brillante y llameante. Sorprendentemente, los mortales no levantaron la vista. Ninguno de ellos notó la explosión de energía celestial que cruzaba los cielos sobre ellos. En una casa sencilla, 3 ancianas tejían tranquilamente mientras observaban pasar el cometa azul sobre ellas. El dorado ha llegado. Con él, la muerte destinada de los dioses. 6 La ruina del mundo divino. Las ancianas murmuraron palabras indescriptibles y continuaron tejiendo el hilo del destino de mortales y dioses con expresiones indiferentes. ¿Queremos interferir? La primera anciana preguntó mientras recogía el hilo del destino de un mortal. Irrelevante. La segunda anciana respondió cruzando el hilo. Deja que el destino siga su curso. La tercera anciana concluyó cortando el hilo. 3 El rayo azul atravesó toda la ciudad antes de chocar con un edificio en los suburbios, un almacén antiguo y aparentemente abandonado. Dentro de la estructura, el impacto abrió un agujero en el techo, permitiendo que la luz de la luna se derramara en el interior, formando un círculo plateado en el suelo. En el centro de los escombros, un niño de largo cabello dorado yacía inconsciente y gravemente herido. Annabeth Chase, que entonces tenía 7 años, se despertó con el sonido del accidente.
Instintivamente, agarró la daga de bronce celestial que estaba a su lado. 6. Ella no fue la única que despertó. Luke, Castellan y Talia Grace se levantaron en un instante con armas en la mano, sus cuerpos tensos, listos para el combate en cualquier momento. 7. Los 3 pares de ojos recorrieron el almacén, con los sentidos en alerta máxima. Esperaban monstruos, esperaban una pelea en cualquier momento. Sin embargo, cuanto más tiempo permanecían y no pasaba nada, más notaban que algo andaba mal. Luke avanzó con cautela, pasos lentos y cuidadosos, miró la entrada del almacén, sus ojos se abrieron al ver al niño inconsciente de cabello dorado bañado por la luz de la luna entre los escombros del techo. Talia, consigue la ambrosía. Luke gritó mientras corría hacia el niño inconsciente. Talia, que había sido sorprendida por el grito de Luke, reaccionó rápidamente y agarró la cantina que contenía ambrosía y siguió a su amiga sin dudarlo. Annabeth, confundida, también siguió a ambos. Talia pronto se dio cuenta de por qué Luke le había pedido que trajera la ambrosía. El niño de cabello dorado estaba en un estado extremadamente lamentable. Solo tenía 2 heridas en el cuerpo, pero ambas heridas eran extremadamente mortales. Annabeth mostró una expresión de shock al ver las 2 heridas, una en el pecho y otra en el abdomen. Todavía crepitaban relámpagos sobre la carne quemada y morada, especialmente la segunda herida en el pecho. Toda su caja torácica estaba ligeramente hundida y, obviamente, todos los huesos de su pecho estaban rotos en el mejor de los casos. Gracias por ayudar a mis amigos, niños. De repente, una voz masculina envejecida hizo que los 3 semidioses elevaran al máximo su cautela. Luke, Talia y Annabeth siguieron el origen de la voz y encontraron la cabeza de un anciano con cuernos, mirándolos con un solo ojo brillando con un toque de calma y extraña sabiduría. Incluso sin conocer al anciano, uno tendría la impresión de que era alguien sabio y lleno de conocimientos. Annabeth abrió la boca y no pudo decir lo que quería cuando vio la cabeza aparentemente viva y parlante. Una cabeza parlante. Ella exclamó, haciendo reír a Mimir y encontrando la reacción de la niña de 7 años increíblemente adorable. 2. Nota. Esto se explicará a lo largo de la historia, pero tenga en cuenta que esta es la tercera vida de Godwin. 2. Sí, soy una cabeza parlante, respondió Mimir con un tono divertido. Es usted bastante observadora, señorita. Los ojos de Annabeth se abrieron y sintió que sus mejillas se sonrojaban de vergüenza al notar la diversión en la voz de la cabeza parlante. No podía creer que hubiera exclamado algo tan obvio delante de sus amigos. ¿Quién eres tú? O mejor dicho, ¿qué eres? Talia preguntó con cautela, con su lanza celestial de bronce y su escudo listos para ser utilizados en cualquier momento. Sus ojos azules parecían brillar con pequeños relámpagos, bailando como serpientes en sus iris. Oh, una princesa del Olimpo, al parecer. Mimir notó el relámpago bailando en las pupilas de la hermosa niña de 12 años y sonrió suavemente. Conocí a tu padre una vez. Uno de los dioses más paranoicos y locos que he visto en mi larga vida divina. Talia miró a la cabeza parlante sorprendida. Ella no esperaba que él reconociera su linaje tan fácilmente. No tiene por qué temerme, señorita, dijo Mimir con calma. Soy Mimir, dios del conocimiento del panteón nórdico y ex embajador de los dioses. Esir hizo una pausa antes de agregar, con una risa divertida. Por cierto, actualmente, la cabeza más hermosa de los 9 reinos. 4. El comentario rompió parte de la tensión en el aire. Luke, Talia y Annabeth intercambiaron miradas sorprendidas. Annabeth, en particular, observaba a Mimir con creciente curiosidad. Era la primera vez que veía a un dios y, por extraño que fuera, sabía que nunca olvidaría ese momento. Después de todo, no todos los días veía solo la cabeza de un dios, y además una cabeza tan divertida. 4. Luke, por otro lado, dejó de lado las preguntas en su mente por un momento y se concentró en ayudar al niño rubio, ofreciéndole ambrosía en un intento de curar las graves heridas en su cuerpo. ¿Qué le pasó? Talia preguntó, recogiendo la cabeza de Mimir del suelo y observando las horribles heridas en el cuerpo del niño, que parecía tener una edad similar a la de ella. Al mirar su cara, no pudo evitar pensar que realmente se veía guapo. Estábamos huyendo de un dios y fue alcanzado 2 veces. Si no fuera por la ayuda del guardián del árbol del mundo, ahora estaríamos muertos, respondió Mimir, lanzando una mirada preocupada a Godwin, quien permaneció inconsciente después del golpe de Thor. ¿Huyiste de un dios? Talia exclamó sorprendida. Para ella, los dioses eran entidades imposibles de enfrentar. Ningún mortal debería siquiera intentar luchar contra uno, y mucho menos escapar de uno. Sí, apenas.
No esperaba que el Padre Todopoderoso enviara al dios más poderoso del panteón nórdico a cazar a un niño. Mimir suspiró, todavía confundido sobre lo que Godwyn había hecho para que Odín enviara a Thor a matarlo. Una nave abrió la boca para preguntar más, pero se detuvo cuando vio la mirada de Thalía, que le decía que permaneciera en silencio. Aunque se mostró reacia, se tragó su inmensa curiosidad y volvió a ayudar a Luke con todo lo que necesitaba. Godwyn, todavía inconsciente, sintió un sabor extrañamente familiar. Intentó recordar, pero el recuerdo se le escapó como arena entre los dedos. Entonces, de repente, recordó. Era el sabor del jugo de naranja que hacía su hermano mayor todas las mañanas antes de ir a la escuela. 4. El sabor no era precisamente agradable, estaba demasiado diluido, pero era un sabor que se había convertido en parte de su rutina. Al menos, antes de renacer en este mundo donde dioses, gigantes y monstruos divinos caminaban por la tierra. Entonces, su conciencia fue sacada de la oscuridad de su mente. Sabía que estaba tendido en el suelo y que alguien lo estaba ayudando a beber algo. Podía sentir su cuerpo crujir de dolor y un rayo parecía arder dentro de su cuerpo, destruyendo su carne, sangre y músculos. Sin embargo, comparado con el dolor que sentía a diario, ese dolor era completamente insignificante. Ni siquiera le hacía mostrar ninguna reacción de dolor. A pesar de recuperar la conciencia, Godwyn no se movió. Sintió 3 presencias desconocidas a su alrededor, y antes de poder invocar su lanza para defenderse de posibles amenazas, escuchó la voz de Mimir. 1. Godwyn, no ataques. Te ayudaron. Al abrir los ojos, Godwyn encontró a un joven rubio mirándolo con sorpresa. Una niña con cabello negro puntiagudo y ojos azules, y otra niña con piel bronceada, cabello largo y rizado rubio miel y ojos grises que parecían nubes de tormenta. ¿Dónde estamos, Mimir? Godwyn preguntó en tono ronco y seco mientras luchaba por ponerse de pie. Aparentemente, en el territorio del panteón griego. Pero evita ir a Boston. Es el centro del árbol del mundo. Mimir respondió visiblemente aliviado al verlo de pie, a pesar de las lesiones que había sufrido consecutivamente. Será mejor que te sientes. Aunque la ambrosía acelera la curación, los efectos no son inmediatos. Luke aconsejó con una cálida sonrisa. Pero la única respuesta que recibió fue una mirada fría y evaluadora del niño de cabello dorado. Los ojos dorados de Godwyn analizaron a Luke con calma con una mirada cada vez más peligrosa y aguda. Lucas, sin embargo, no mostró miedo. Mantuvo una mirada fija, mirando a Godwyn con la misma intensidad. Después de un tiempo, la expresión de Godwyn se suavizó ligeramente. Sin decir nada, se sentó y tomó un cuerno de plata atado a su cintura. Bajo las miradas sorprendidas de los 3 semidioses, metió la mano en la cavidad del objeto y sacó una manzana verde translúcida, con una runa brillante en el centro. La manzana de Iun. Mimir exclamó sorprendido al reconocer el fruto sagrado. 3. Sin dudarlo, Godwyn dio varios mordiscos, devorando la manzana en pocos momentos. 2. El fruto, encargado de restaurar la juventud de los dioses nórdicos, fue también uno de los remedios curativos más poderosos de los 9 mundos. Pero Godwyn no buscaba la regeneración en ese momento. Quería algo más crucial: borrar los restos del poder divino de Thor que aún corrompían su cuerpo. Mientras estos fragmentos de energía divina persistieran, destruyendo el interior de su cuerpo, su recuperación sería lenta e inestable. En el momento en que la energía desapareció, su cuerpo pudo curarse a sí mismo. Luego Godwyn se agarró el estómago y vomitó un rayo de su boca. Relámpago que al caer al suelo derritió el suelo de hormigón hasta convertirlo en magma. La vista fue tan sorprendente que hizo que los ojos de Annabeth se abrieran. 1. Gracias por tu ayuda, soy Godwyn. Sintiéndose infinitamente más ligero y relajado en ese momento, Godwyn miró a los 3 semidioses que tenía delante. Te debo un favor. Godwyn no era un niño de mal carácter. Al contrario, no encontrarías un niño más honorable y gentil, pero el entorno en el que vivía realmente no le permitía ser quien realmente era. Sin embargo, incluso entre los dioses nórdicos Aesir, Jotuns y Vanir, Godwyn todavía era muy querido entre los 9 reinos, especialmente después de salvar a Yggdrasil una vez en una misión dada por Odín. Muchos lo llamaban Godwyn, el Dorado, y todos reconocieron fácilmente este título, lo que demuestra lo popular que era entre los dioses y criaturas divinas de los 9 reinos. Desafortunadamente, Odín había descubierto la maldición que había escondido desde que nació. Una maldición que fue la cristalización de la forma más pura de muerte, un concepto literal que podía acabar con la inmortalidad de los dioses y matarlos definitivamente.
Un poder tan peligroso obviamente no podía seguir existiendo, por lo que Odín había ordenado su muerte. El Padre Todopoderoso no envió a ningún dios para matar a Godwyn, sino al propio Thor, el dios más poderoso del panteón nórdico. Afortunadamente, como imaginó Godwyn, Odín nunca se atrevería a difundir públicamente el poder de su maldición. Después de todo, mientras otros podrían querer matarlo, otros podrían querer usar a Godwyn como arma contra los dioses. Entonces, Odín no se atrevió a decirle a nadie el poder de la maldición de Godwyn, temiendo que algunos seres usaran a su hijo bastardo como arma. Honestamente, sin la ayuda de Mimir, Godwyn sintió que habría estado muerto hace mucho tiempo, especialmente con Thor persiguiéndolo por los 9 reinos. Al escuchar sus palabras, Loke sonrió y habló. No hace falta, fue solo un poco de ambrosía, te despertaste porque eres fuerte a sus ojos, realmente no hizo nada grandioso. Simplemente ayudó a otro semidios como lo hizo con Thalía y Annabeth. No sé qué pasa en este país, pero en el mundo nórdico siempre hay que pagar una deuda. Godwyn no aceptó la negativa de Loke y habló directamente. Su tono incuestionable hizo que Loke no supiera qué hacer. Entonces, pensando en algo, Loke invitó a Godwyn con una sonrisa. Ya que insistes, ¿por qué no vamos juntos al campamento mestizo? Será más seguro con más gente. Está bien, te ayudaré a llegar al campamento mestizo. Godwyn no dudó en aceptar la propuesta de Loke. Aunque Loke dijo que solo le dio un poco de ambrosía, sabía que si se hubiera caído a otro lugar mientras aún estaba inconsciente, muy bien podría haberse convertido en el almuerzo de algún monstruo hambriento. La ambrosía de Loke puede parecer insignificante a sus ojos, pero a los ojos de Godwyn, le había salvado la vida. Tengan cuidado, niños, sus aromas combinados pueden atraer más monstruos de lo habitual, pero con la ayuda de Godwyn, eso no es un gran problema. Mimir advirtió a los semidioses en un tono serio, pero no estaba demasiado preocupado por ellos. Había visto personalmente a Godwyn matar a una docena de trolls del bosque en solo 10 minutos. Godwyn asintió, pero como había dicho Mimir, en realidad no estaba preocupado. Mientras no fuera un dios, podía matar con facilidad. De repente, la chica de cabello negro puntiagudo y ojos azules le arrojó una chaqueta de cuero, haciendo que Godwyn fijara sus ojos en ella, confundido por sus acciones. No puedes viajar sin camisa, chico dorado. Thalía habló en tono burlón, mirando el cuerpo de Godwyn, que solo llevaba pantalones. Su otra ropa se había convertido en cenizas con el ataque de Thor. Su mirada recorrió su abdomen antes de apartar la mirada sin que nadie se diera cuenta. ¿Dos niño dorado? Llevando la chaqueta de cuero, Godwyn mostró una expresión confusa al escuchar el apodo que le había dado la niña. Bueno, tu cabello y tus ojos son dorados, es normal llamarte chico dorado. Thalía respondió con una sonrisa, dejando a Godwyn sin palabras. Ella continuó hablando, señalando a Annabeth y luego a Loke. Soy Thalía Grace, la pequeña es Annabeth Chase, y el niño al que le gusta adoptar niños es Loke Castellan. Annabeth no estaba contenta de que la llamaran pequeña y, a pesar de tener 7 años, la niña estaba más orgullosa que nadie en ese lugar. Como dije antes, soy Godwyn, solo Godwyn. Godwyn se reintrodujo. En cuanto al apellido, tenía uno, o mejor dicho, había tenido uno. Nunca usaría el apellido de Odín en su vida. 4 Bienvenido al equipo, Godwyn. Loke sonrió y habló alegremente. Godwyn, tu cabello es tan hermoso. Annabeth no pudo evitar decir, al ver a Godwyn atándose el cabello en una cola de caballo, que los mechones eran tan suaves y brillantes que parecían hilos de oro. Había una expresión de envidia en el rostro de la niña de 7 años. Recibí la bendición de la diosa Freya. Mi cabello siempre estará limpio, hermoso y fragante. Godwyn comentó con un tono divertido, viendo la expresión envidiosa de Annabeth. Sabía lo atractivas que eran estas cosas para las mujeres, incluso para una niña tan joven como Annabeth. ¿Crees que ella también puede bendecirme? Annabeth preguntó, mirando con esperanza a Godwyn. Al observar la adorable apariencia de la niña por un momento, Godwyn asintió. Sí, es muy posible que la diosa Freya te dé una bendición. ¿En serio? Los ojos de la niña se iluminaron ante sus palabras. ¿Quién no querría tener siempre un cabello limpio, bonito y fragante? Sí, le gustan los hombres y mujeres hermosos, así que es muy probable que acepte tus oraciones a cambio de algún objeto de belleza. Godwyn dijo con una sonrisa que acarició juguetonamente el cabello de la niña. ¿Y si son feos? Thalía preguntó con curiosidad. La expresión de Godwyn se volvió un poco extraña ante la pregunta. Recordando la personalidad de la diosa de la belleza, respondió con un tono impotente. Bueno, ella fingirá que no existes.
Ella ni siquiera te notará, incluso si te paras frente a ella, si insistes en hablar con ella, te convertirá en una cabra extremadamente fea. Talia, Annabeth y Luke mostraron expresiones extrañas. La diosa de la belleza tenía una personalidad bastante exótica. Si quieres la bendición de la diosa Freya, simplemente sacrifica un perfume, y además de tu condición de semidios extranjera, ella estará encantada de aceptarlo, ya que demuestra que su fama y belleza se han extendido a otros panteones. Godwyn dijo riendo, pero advirtió a Annabeth con expresión solemne. Pero ten cuidado, la rivalidad entre diosas de la belleza es grande y mortal. Si la diosa griega de la belleza sabe que tienes la bendición de Freya, podría enfurecerse y maldecirte para que seas fea por toda la eternidad. Con las palabras de Godwyn, la felicidad de Annabeth desapareció tan rápido como llegó. La idea de pedirle una bendición a Freya dejó de existir instantáneamente. Aunque tener un cabello hermoso era genial, prefería mantener su apariencia intacta. ¿A la diosa de la belleza le importaría algo así? Talia preguntó con incredulidad. ¿Eran los dioses tan mezquinos que maldecirían a un mortal por algo tan trivial? 4. La pobre muchacha todavía no sabía lo frágiles que eran los egos de los dioses y diosas del mundo. A los ojos de Godwyn, los dioses griegos eran como bebés sosteniendo un AK-47. Disparaban a todas partes sin ningún sentido de moralidad o ética. 4. Subestimas una disputa entre diosas, especialmente la lucha entre las diosas de la belleza de otros panteones. Godwyn respondió con un tono impotente, explicando la disputa de las diosas. Él sabía exactamente lo terrible que era una pelea de mujeres. Si eran diosas, esa pelea era aún más intensa. Esta lucha ha durado miles de años, todas ellas queriendo ser la más bella de todas las diosas. Si Annabeth acepta la bendición de la diosa Freya, demuestra que su influencia ha superado a las otras diosas de la belleza. Las palabras de Godwyn hicieron que los tres se dieran cuenta de que los dioses no eran tan benévolos. Lucas, que tenía más experiencia en este sentido, sabía mejor que nadie cuán crueles, fríos y arrogantes eran los dioses. La imagen de su madre loca apareció en la mente del niño, haciéndolo apretar los puños con fuerza, mientras una mirada de odio aparecía en sus ojos. Godwyn tiene razón, niños. Mimir, que había estado observando todo en silencio, habló con un tono serio. La mayoría de los dioses no son seres benévolos. Parecen casuales en muchas ocasiones, pero nunca faltan el respeto a un dios. Estos seres tienen grandes egos y guardan rencor con una facilidad que haría que un narcisista los admirara. He perdido la cuenta de cuántos mortales han sido asesinados, maldecidos o simplemente se han convertido en juguetes de los dioses. Por el tono de Mimir, ciertamente estaba hablando de cierto dios, pero aparte de Godwyn, los otros tres no entendían la sutileza de sus palabras. Ya basta de este triste sentimiento. Al notar el silencio, Godwyn sonrió y cambió de tema. Miró a Luke y le preguntó en tono tranquilo, ¿cuál es tu plan para llegar al campamento mestizo? Luke despertó de sus pensamientos y dijo con expresión seria. Si vamos en coche, llegaremos a Long Island en 6 horas, pero como vamos andando, este viaje durará casi una semana, si no nos topamos con contratiempos. Godwyn entendió muy bien cuáles eran los reveses de los que había hablado Luke. Monstruos. Para los monstruos, los semidioses como ellos eran un manjar. Aunque muchos monstruos también guardaban gran resentimiento contra los padres de los semidioses, ya que no podían luchar contra los dioses, atacaban a los semidioses que no podían defenderse adecuadamente. ¿Qué pasa si vamos por mar? Godwyn preguntó, mirando a Luke. Imposible, el dios de los mares podría atacarnos. Lucas miró a Talia por un momento y habló con un tono lleno de arrepentimiento. Godwyn notó la expresión de Luke y miró a Talia. Como alguien que había leído los libros de Percy Jackson en su vida anterior, sabía un par de cosas sobre este universo. 9. Conocía la identidad del padre de Talia, Zeus. Al igual que él, la niña era descendiente del rey de dioses de un panteón. Al recordar los rencores entre Hades, Poseidón y Zeus, la expresión de Godwyn mostró una clara impotencia. Había visto a hermanos pelear entre sí, pero peleas como las de los tres grandes eran realmente sorprendentes. 6 días de viaje con innumerables monstruos y seres divinos. Godwyn murmuró con un tono impotente. Llegar al campamento mestizo fue realmente difícil. Entendió por qué tantos semidioses murieron antes de llegar al campamento. Este nivel de dificultad para los semidioses que nunca habían recibido ningún entrenamiento era como estar en modo infierno en los juegos, especialmente si no tienes un padre o una madre divinos a quienes no les importa lo que te pase. Esa era la situación de la mayoría de los semidioses del mundo.
Thalía, Annabeth y Luke tuvieron mucha suerte de tener padres divinos que realmente se preocupaban por ellos. Otros semidioses tuvieron que confiar en la suerte para llegar vivos al campamento mestizo. Muchos perecieron durante el viaje, que era el destino final más común entre los semidioses. El tema no volvió a surgir y todos empezaron a dormir de nuevo. Lucas y Thalía, en particular, estaban completamente exhaustos. Por lo que aprendió de Annabeth, ambos habían luchado contra el Joundis hacía horas. Godwyn yacía en el suelo sin preocuparse por el suelo frío. Aunque se había unido al grupo, no se sentía lo suficientemente cerca como para dormir junto a completos desconocidos, incluso si técnicamente conocía a esas personas. Pero los libros son libros y la vida real es la vida real. Después de experimentar tantas muertes y sacrificios en su vida, Godwyn había dejado atrás durante mucho tiempo la mentalidad de que todo es un juego. Este era el mundo real con gente viva, no datos cifrados en un videojuego. De repente, la expresión de Godwyn cambió drásticamente. Por su expresión sufría un dolor enorme. Lo más aterrador fue que debajo de la piel del joven algo se movía. Parecía un 100 pies de 1000 patas. Toda la escena parecía aterradora, grotesca y nauseabunda. Mil lo miró con una mirada solemne. Incluso con toda la confianza que Godwyn tenía en él, el niño nunca había dicho que era, en nombre de Ymir, esa cosa dentro de su cuerpo. El dios de la sabiduría estimó que lo sabía todo en los 9 reinos, pero cambió esa mentalidad cuando vio al 100 pies caminando sobre la carne y la sangre de Godwyn. No tenía idea de cuál era esa aberración. Sin embargo, Mimir estaba seguro de que esta era la razón por la que Odín había enviado a Thor a matar a Godwyn. Al mismo tiempo, después de ver el efecto del 100 pies en Godwyn, supo que el niño sufría un dolor simplemente imposible de describir. Pero incluso con tanto dolor, el niño tenía un corazón de oro y podía sonreír tan cálidamente como el sol. No tenía idea de cómo Odín se atrevió a matar a un niño tan bueno, pero supuso que el 100 pies era algo terrible, que ni siquiera el Padre Todopoderoso se atrevió a tocar. Conociendo la mentalidad del Padre Todopoderoso, Mimir sabía que esto era más que suficiente para que Odín quisiera la muerte de Godwyn. Nada que Odín no pudiera controlar debería estar vivo. Godwyn no sabía lo que Mimir estaba pensando. Estaba completamente concentrado en soportar el dolor que afligía su cuerpo. ¿Cómo fue que te devoraran la carne y te chuparan la sangre mientras aún estabas vivo? Mucho dolor, pero incluso si multiplicas ese dolor por 1000 veces, ni siquiera podría compararse con el dolor que sentía en ese momento. Godwyn había sufrido este dolor desde el momento en que nació en este mundo, una maldición que incluso Odín temía. La muerte destinada. 4 a la mañana siguiente, Godwyn estaba comiendo con Annabeth, Luke y Thalía. La comida eran frijoles enlatados. ¿Estaban buenos los frijoles? Definitivamente no. Al parecer los frijoles ya habían pasado su fecha de consumo adecuada, por lo que el olor y el sabor eran terribles. Pero nada que la fisiología de un semidios no pudiera manejar. Así que, a pesar del terrible sabor, nadie se quejó y todos comieron en silencio. Aunque el rostro de la joven Annabeth estaba pálido por comer esa comida. Te enseñaré a cazar más tarde, dijo Godwyn mientras comía los frijoles ácidos con expresión tranquila. Estaba comiendo, lo cual ya era agradable. No sería como un niño mimado. Pareces acostumbrado a vivir solo, Luke comentó mientras comía sus frijoles con una expresión amarga e impotente. Me crié en bosques, montañas y cañones. Estoy acostumbrado a la dura vida en la naturaleza. Godwyn terminó de comer y respondió con voz tranquila pero cálida. Luke asintió, pero Annabeth, con su insaciable curiosidad, ciertamente no pudo permanecer en silencio. ¿En qué se diferencia el panteón nórdico del griego? Godwyn soltó una risa baja, adivinando cuánto tiempo permanecería la niña en silencio, pero las preguntas no tardaron media hora en comenzar. Sin embargo, no estaba insatisfecho. Si la hija de la sabiduría no tenía curiosidad, algo andaba muy mal con Atenea. En lugar de un campamento, los semidioses viven en un hotel llamado Valhalla. Allí son entrenados para salvar al mundo de la profecía del fin del mundo, llamada Ragnarok. Godwyn habló con un tono suave y tranquilo. Si saben que va a ocurrir el fin del mundo, ¿por qué no lo detienen? Annabeth preguntó confundida. Era lo más obvio, incluso con su mente inmadura. Como el destino final no puede cambiar, solo pueden cambiar el principio y el medio, por eso el Ragnarok se ha pospuesto hasta ahora. Godwyn respondió a las dudas de la niña. Los semidioses nórdicos han salvado al mundo del Ragnarok innumerables veces a lo largo de milenios. Tal como lo guardé una vez.
Esta vez, los ojos de Thalía se iluminaron al escuchar las palabras de Godwin. ¿Qué hiciste para salvar el mundo, Golden Boy? Ignorando el apodo que se había ganado de la chica de ojos azules, Godwin respondió con una risa divertida. Derroté al dragón negro Nidhogg, el que corroe las raíces del árbol del mundo. Luchaste contra un dragón. Los ojos de Annabeth se abrieron y habló con un tono lleno de admiración. Después de todo, la naturaleza del mundo era admirar a los fuertes, especialmente en el mundo divino. Especialmente la hija de Atenea, a quien le encantaba leer y leer sobre las figuras de los héroes griegos. Mimir también miró a Godwin con un toque de sorpresa en su expresión, aunque sabía que el niño había salvado al mundo una vez, realmente no esperaba que fuera algo que involucrara a Nidhogg. Conocía bien el poder de aquella monstruosa bestia que no tenía más que un deseo infinito de devorar. Muchos podrían pensar que lo más peligroso era la fuerza física del dragón, pero Mimir sabía que Nidhogg era un adversario terrible porque poseía uno de los venenos más letales del mundo. Un veneno capaz de matar a una ciudad entera de mortales con una sola gota, era un veneno capaz incluso de dañar a un dios. Si un semidios toca el veneno de Nidhogg, su mejor destino era corroerse hasta convertirse en un charco de carne, sangre y órganos. El peor destino era ser torturados día y noche por el veneno hasta que finalmente rogaron por una muerte que nunca llegaría. Derrotar a Nidhogg no fue difícil. El dragón no tiene inteligencia y era solo una bestia con instintos. Usando un poco de inteligencia, también puedes matarlo rápidamente. Godwin comentó con un tono indiferente. Matar a Nidhogg no le impresionó, especialmente porque el dragón no tenía inteligencia. Lo que hizo las cosas más fáciles, después de todo, como cualquier animal, Nidhogg tuvo una combinación de ataques entrenados a lo largo de su vida. Solo había que memorizar estos ataques y todo se resolvería fácilmente. Si eres un jugador de Souls-like, comprenderás los patrones de ataque de Nidhogg aún más rápido. 8. Mimir frunció los labios y puso los ojos en blanco. Si Nidhogg fuera tan fácil de derrotar, el dragón no sería llamado casualmente legendario. Era una de las bestias más antiguas y ancestrales de los 9 mundos, pero se convirtió en un animal inofensivo en palabras de Godwin. Annabeth miró a Godwin con una mirada más admirativa. El uso de la inteligencia en el campo de batalla la dejó muy satisfecha con su respuesta. Su madre era la diosa de la guerra y la sabiduría. Derrotó al propio Ares, el dios de la guerra, innumerables veces gracias a su inteligencia. 2. Entonces Godwin, usando su inteligencia en la batalla, demostró que no era solo un cerebro lleno de músculos. ¿Y vosotros dos, habéis recibido alguna misión? Godwin preguntó, mirando a Luke y Thalía, ambos mayores que él. Nunca he estado en el campamento mestizo, así que nunca he recibido una misión. Luke respondió con un tono un poco avergonzado. Godwin era obviamente más joven que él, pero ya había salvado al mundo una vez, lo que hizo que el orgulloso niño se sintiera un poco celoso y avergonzado, especialmente después de ver las miradas de admiración que Thalía y Annabeth le dieron a Godwin. Conocí a Luke hace poco y, como él, nunca he estado en Camelot Lodge. A diferencia de Lucas, Thalía no se sentía avergonzada de no haber realizado grandes obras. Después de todo, ella era una adolescente de 13 años y sentía que no podía hacer grandes cosas, al menos no en ese momento. Su objetivo era simple: sobrevivir para llegar al campamento mestizo y entrenar para volverse más fuerte. Cualquier otra cosa debe dejarse de lado, ya que la supervivencia es lo más importante. Godwin asintió, sin sentirse sorprendido por sus palabras. ¿Ya puedes usar tus poderes? Para un viaje seguro, Godwin tuvo que familiarizarse con los 3, especialmente con los poderes de los 3 semidioses que lo precedieron. Puedo correr súper rápido y desbloquear cualquier cerradura con los ojos cerrados. Luke habló primero, con un tono orgulloso. Tenía motivos para estar orgulloso, después de todo, era uno de los pocos hijos de Hermes que logró heredar sus poderes. Puedo controlar los rayos. Thalía resumió sus poderes de forma sencilla y fácil. Aunque eran mucho más complicados que simplemente controlar los rayos. Soy un genio. Annabeth era incluso más arrogante que Luke y lo decía con una expresión extremadamente orgullosa, como un pavo real mostrando sus plumas. Obviamente, ser inteligente era lo que la hacía sentir más orgullosa. Thalía miró a Annabeth y simplemente le dio un ligero puñetazo en la cabeza, pero aún así habló. No seas demasiado orgulloso. Soy el líder y mis planes son mejores que los tuyos. Mirando a Thalía con resentimiento, Annabeth murmuró con una voz que solo ella podía oír. ¿Qué plan? ¿Luchar de frente contra los cíclopes o saltar a un nido de arpías? Eso no es un plan, es suicidio.
Si Thalía hubiera escuchado las palabras de Annabeth, probablemente le habría dado otro puñetazo en la cabeza por hablar mal de ella. ¿Y tú, Godwin? Thalía preguntó. ¿Qué poderes tienes? Godwin le sonrió y respondió en un tono amable. Muchos. Heredé muchos poderes de mi detestable progenitor. Godwin no le mintió a Thalía. Odín lo consideraba el semidios más poderoso que jamás haya puesto un pie en la tierra, heredando casi por completo todos sus poderes. Lo cual fue completamente inédito y surrealista para cualquier dios. Pero como era tan poderoso, Godwin logró matar a Nidhogg con relativa dificultad, aunque el dragón todavía le dio algunos problemas, ya que era resistente a casi todos los elementos. Al notar el disgusto de Godwin cuando mencionó a su divino padre, Thalía no preguntó nada más, aunque tenía curiosidad por saber quién era su padre. Al parecer era un dios muy poderoso. Como puedes usar tus poderes, las cosas nos serán más fáciles, pero tendremos que tener cuidado con los monstruos. Nuestro aroma combinado será como una suntuosa Navidad. Godwin no tenía ninguna duda de que serían atacados en el futuro. En este grupo, hay 2 descendientes de dioses reyes, 2 descendientes de dioses poderosos. Nunca ha habido un festín para monstruos como este. 3 Vamos a recorrer la ciudad. Podemos usar los edificios como vías de escapes y empezamos a correr. Thalía actuó como líder del grupo con mucha naturalidad, algo que Godwin no cuestionó. No porque la chica tuviera un carisma extraño que te hiciera aceptar sus órdenes, sino simplemente porque él no quería causar discordia. Al final, acababa de unirse al grupo y no estaba familiarizado con Luke, Thalía y Annabeth. Al mirar la escena que tenía ante sí, Mimir no pudo evitar encontrarla divertida. La hija de Zeus era verdaderamente una muchacha extraordinaria, sobre todo por su carisma. Ella misma quizá no lo percibiera, pero exudaba un aura similar a la del rey de los dioses. 2 Aunque el aura era débil, no subestimes el poder de este sentimiento majestuoso, ya que era muy poderoso y podía hacer que dioses y monstruos se parecieran inconscientemente a la niña. Puede que Godwin no se viera afectado porque tenía el mismo carisma y era incluso más poderoso que Thalía, pero Luke y Annabeth ya habían aceptado a Thalía como líder y no rechazaron las órdenes de la niña. En las calles de Richmond se podía ver a 3 adolescentes y un niño caminando por la acera. Había pasado un tiempo desde que caminé tan pacíficamente por una ciudad, comentó Godwin mientras miraba a su alrededor con una mirada tranquila. Sonrió y observó a la gente ir y venir, completamente ajena a la verdadera realidad que los rodeaba. La ignorancia es una bendición. En este caso, realmente fue una bendición. ¿Quién en su sano juicio buscaría vivir en un mundo tan caótico? 2 ¿No has estado en muchas ciudades? Thalía preguntó con curiosidad. Godwin tenía un aura misteriosa que realmente hacía que la gente intentara descubrir la verdad sobre él. Rara vez vengo a Midgard. Normalmente estoy en otros mundos, como Asgard o Nidavellir. Ver una ciudad moderna es realmente bueno. Después de mucho tiempo Godwin miró a la hermosa chica gótica y respondió con una risa divertida. ¿Cómo son otros mundos? Annabeth pidió con expresión ansiosa adquirir conocimientos y no parecer ignorante delante de sus amigos. Todos los mundos son similares a Midgard, pero con algunos efectos especiales, como nieve, fuego, muerte, luz, oscuridad, niebla y frío intenso. Y por supuesto, no hay ciudades modernas. Aunque Nidavellir es el mundo de los enanos, y en ese mundo, incluso el sol parece un gigantesco globo de metal dorado. Godwin no ocultó nada y habló de los 9 mundos mientras todos escuchaban con gran curiosidad. Después de todo, no todos los días se escuchaba algo sobre otros mundos mitológicos. Los ojos de Annabeth se iluminaron al escuchar las maravillas del mundo enano. Había una sed de conocimiento que hizo sonreír a Godwin, recordando a cierta chica pelirroja dominando, siempre queriendo impresionar a su padre. 6 De repente, al sentir que una mirada caía sobre él, los ojos dorados de Godwin cayeron sobre un hombre con gabardina y sombrero. Su rostro no podía verse debido al sombrero, pero aún así vio el único ojo del hombre. Godwin entrecerró los ojos y miró hacia otro lado, pareciendo como si hubiera mirado a su alrededor casualmente. Mimir, que estaba en el cinturón de Godwin, ciertamente vio al hombre y habló con todos con voz profunda. Cíclopes, niños. Las sonrisas relajadas y felices de Luke, Thalía y Annabeth desaparecieron al escuchar las palabras de Mimir. Aún nueva en este mundo, Annabeth fue quien mostró más miedo ante los posibles enemigos que acechaban. No se trata solo de cíclopes. Los perros del infierno están cerca. Godwin añadió en tono tranquilo mientras miraba los callejones que lo rodeaban. El olor a muerte era débil, casi imperceptible, pero para él, que llevaba la maldición de la muerte, el olor no podía ser más evidente.
Honestamente, los cíclopes no eran raros. Sin embargo, los perros del infierno eran bastante raros, especialmente porque eran habitantes del inframundo griego. Godwyn miró a Thalía y supuso que Hades ya conocía la verdadera identidad de la niña. Zeus mató al amante de Hades e intentó matar a sus hijos, los semidioses Nico y Bianca di Angelo. Era justo que Hades también matara a la hija de Zeus. Sin embargo, Godwyn tuvo que decir que Zeus era un bastardo hipócrita. Obviamente concibió a Thalía y Jason antes de que Hades conociera a Nico y Bianca, pero todavía estaba furioso al enterarse de la existencia de los hijos de Hades. Si eso no fuera hipócrita, Godwyn realmente no sabía qué más podría considerarse más hipócrita en este mundo. Annabeth, recuerda que en una batalla, mantén la calma en todo momento. Colocando su mano sobre la cabeza de la niña californiana, Godwyn habló en tono tranquilo, como si la situación no fuera peligrosa. Solo cuando tu mente está tranquila puedes luchar con inteligencia y astucia. Annabeth, que estaba extremadamente tensa, se relajó sintiendo ligeramente la mano cálida en su cabeza, pero en lugar de agradecerle, la niña habló con un tono resentido. No me toques la cabeza. No creceré. Las palabras hicieron reír a todos alegremente. De repente, al sentir que la malicia crecía, Godwyn perdió la sonrisa y habló en un tono tranquilo e indiferente. Van a atacar. Con las palabras de Godwyn, uno de los coches de la calle fue arrojado al cielo mientras un monstruo humanoide avanzaba con pasos pesados y rápidos hacia ellos. Él empuñaba un enorme garrote de madera. Era un cíclope, uno de los muchos hijos de la tierra y el cielo. Thalía actuó rápidamente. Su lanza celestial de bronce apareció en su mano. Usando el sentimiento de ira, un rayo comenzó a crepitar a su alrededor. Crepitó mientras giraba a su alrededor como serpientes. Dando un paso adelante, la niña de 13 años simplemente avanzó hacia el cíclope sin ningún miedo. ¿Ella siempre actúa tan impulsivamente? Godwyn preguntó con expresión impotente en su rostro. Quería alejarse de la ciudad antes de empezar a atacar, porque si luchaban en la ciudad, atraerían aún más monstruos. Sin contar los problemas que le estaban causando a la policía. Aunque los mortales comunes y corrientes realmente no podían ver monstruos, todavía podían ver semidioses. Ser buscado por la policía ciertamente no estaba en los planes de Godwyn. Ella siempre es la primera en atacar. Luke respondió con una sonrisa igualmente impotente en su rostro. Aunque no conocía a Thalía desde hacía más de unos meses, ya estaba acostumbrado a la chica testaruda y testaruda, pero por eso sentía que ella era más especial que cualquier otra chica. Al ver la mirada de Luke hacia Thalía, Godwyn lo encontró divertido. El joven obviamente estaba enamorado de Thalía, aunque dudaba que la chica del trueno lo hubiera notado. Sin embargo, dejó esos pensamientos a un lado mientras veía a Thalía luchar como una valquiria. No había miedo ni vacilación en sus acciones. Cada golpe de su lanza apuntaba a las partes más sensibles del cíclope. Dados sus movimientos, Godwyn notó que la niña ya había experimentado innumerables batallas. De repente, Godwyn sintió una mirada enojada hacia él. Mirando hacia arriba, notó que se formaban nubes tormentosas sobre la ciudad. No hacía falta ser un genio para saber que Zeus lo estaba mirando en ese momento. Después de todo, Hades estaba atacando a su hija. ¿Cómo podría alguien arrogante y egocéntrico como Zeus quedarse de brazos cruzados ante ese hecho? Puede matar a su amante e intentar matar al hijo y a la hija de su hermano mayor, pero su hermano mayor no puede matar a su hija. ¿Tenía miedo Godwyn? La respuesta fue no. Viajó y se enfrentó al propio Odín, alguien más poderoso, astuto, inteligente y cruel que el propio Zeus. Poseía algo que podía matar dioses. ¿Cómo podía tener miedo de los dioses? Si Zeus quisiera matarlo, Godwyn realmente podría morir, pero se llevaría al rey de los dioses con él a él. Ignorando la mirada del rey de los dioses griegos sobre él, Godwyn se centró en la pelea, que en realidad no parecía una pelea. A diferencia de los semidioses normales, Thalía podía enfrentarse a los monstruos con facilidad. Lo cual era normal. Los descendientes de dioses poderosos eran mucho más poderosos que los hijos de dioses menores y ninfas. No había forma de comparar ambos bandos. Uno tenía el potencial de luchar contra varios monstruos a la vez sin ningún entrenamiento, mientras que el otro tenía dificultades para matar incluso a un monstruo, incluso con entrenamiento básico. Thalía podía luchar contra un cíclope normal a los ojos de Godwyn, especialmente en este mundo, donde los semidioses eran más poderosos que el universo original de Perky Jackson.
Como esperaba Godwin, el cíclope fue empalado vivo por la lanza de Thalia en 30 segundos y convertido en arena dorada, que fue arrastrada por el viento. La chica del trueno era realmente poderosa. Al menos a los ojos de Godwin, en una pelea, Luke ni siquiera podría tocar a Thalia. Corramos. Estaremos rodeados si nos quedamos en la ciudad, Godwin dijo con una sonrisa mientras agarraba a Annabeth por el cuello de su camisa y levantaba a la niña. Sin esperar la respuesta de los otros dos semidioses, comenzó a correr. Uno al ver la figura cada vez más lejana, Lucas lo siguió rápidamente mientras Thalia lo seguía sin ninguna dificultad. Ambos pronto alcanzaron a Godwin, que llevaba a Annabeth por el cuello de su camisa. Godwin. Un rugido furioso salió de la boca de la niña. Annabeth no podía creer que la llevaran como un gato cargando a sus gatitos. Luke y Thalia observaron la escena y comenzaron a reír, llamando la atención donde quiera que iban. Los mortales miraron a los 4 niños corriendo con expresiones confusas, pero a nadie le importó mucho. Era muy normal que niños y adolescentes hicieran cosas extrañas. De repente, la mirada enojada que sentía Godwin se hizo aún más fuerte. El niño dorado frunció el ceño y mostró una expresión de disgusto. Aunque Zeus tenía el poder y el estatus para enojarse por algo casual, no era un simple semidios. Era el príncipe del panteón nórdico, un verdadero semidios que tenía un sólido número de aliados divinos. Ni siquiera Odín se atrevió a atacarlo públicamente, sabiendo que sería atacado desde todos los lados. Zeus tenía razón en estar furioso porque un príncipe semidios extranjero había invadido su territorio, pero después de todo era un príncipe y representaba a la realeza nórdica. Godwin se negó a creer que Zeus no lo conociera. Puede parecer narcisista, pero es verdaderamente famoso, incluso en otros panteones. Godwin bajó a Annabeth y se apoyó contra el árbol. Lucas y Thalia estaban sentados a su lado, respirando pesadamente. Después de que Thalia mató al cíclope, corrieron mucho, especialmente oliendo el azufre en el aire, lo que demostraba que había perros del infierno cerca. Los odio, chicos. Annabeth habló con un tono insatisfecho. Aunque sabía que era por su propio bien, todavía le parecía increíblemente grosero que la recogieran por el cuello de su camisa y la arrastraran durante docenas de millas. Fue divertido, mocoso. Thalia dijo con una sonrisa mientras alborotaba el cabello rubio rizado de Annabeth. Divertido para ti. Annabeth exclamó mentalmente, pero se sentó a su lado con una sonrisa en su rostro. Godwin miró hacia arriba y notó que la mirada de Zeus había desaparecido. Sabía que Atenea le había aconsejado a su padre que dejara de ser un idiota arrogante. Al menos había algo de inteligencia en el panteón griego. Mimir también lo sintió y suspiró aliviado. A diferencia de Godwin, que estaba tranquilo, estaba muy nervioso. Este era un dios rey, la cúspide de los dioses en el cosmos. Eran seres tan poderosos que solo aquellos que llevaban el destino del mundo podían luchar contra ellos. Niños, tenéis que abandonar este lugar rápidamente y no quedaros en un mismo sitio demasiado tiempo. Mimir no pudo evitar advertir a los niños, que todavía encontraban divertida toda la situación. Sabía muy bien que esto era solo el comienzo. Había 2 descendientes de 2 reyes dioses y 2 descendientes de dioses poderosos. El olor de estos 4 semidioses podía extenderse por decenas o cientos de millas, atrayendo todo tipo de monstruos. Las expresiones de los otros semidioses perdieron su diversión anterior al escuchar sus palabras. Todos se pusieron de pie sin demora. Miraron el bosque que tenían delante con expresión solemne. Recordando los acontecimientos anteriores, Godwin centró su mirada en la princesa del Olimpo y dijo en tono tranquilo: Thalia, sé que estás orgullosa y prefieres hacer las cosas personalmente, pero estás en un equipo. He visto más de una vez que personas como tú solo cambian cuando muere un compañero de equipo. Sin importarle las expresiones de Luke y Annabeth, continuó hablando. Así que, si no quieres acabar matando a Luke y Annabeth en algún momento, tienes que dejar de comportarte como un niño con un complejo de héroe y ser el líder que esperan que seas. Por supuesto, solo hablo, tú decides si quieres seguir así. Godwin aconsejó a Thalia, pero no la obligó a hacer nada. Cada persona tiene que soportar las consecuencias de sus propias acciones. Desafortunadamente, como semidios, estas acciones a menudo resultan en la muerte de compañeros. Luke frunció el ceño después de escuchar las palabras de Godwin. No pensó que las cosas fueran tan serias. Thalia simplemente avanzó antes que nadie. Realmente no fue gran cosa a sus ojos. Si Godwin conociera los pensamientos de Luke, simplemente pondría los ojos en blanco y diría que el amor es ciego. Cualquier defecto de la persona enamorada es completamente ignorado por una mente llena de dopamina y amor.
Talia miró a Godwin y vio su expresión sincera. La niña sabía que él hablaba por su propio bien. Al mismo tiempo, podía imaginar que algo así les había sucedido a los compañeros de Godwin. Al mirar a la pequeña Annabeth y a Luke, quienes la miraban con confianza, Talia reflexionó un poco. Si sus acciones impulsivas pudieran matar a sus amigos, realmente se arrepentiría por el resto de su vida. Sin embargo, los hábitos y la naturaleza de una persona difícilmente pueden cambiarse con unas pocas palabras. Al ver que Talia no respondió, Godwin tampoco dijo nada más. Aunque odiaba el destino, sabía más que nadie lo difícil que es liberarse de las cadenas del destino. Si el destino así lo quería, realmente había que obedecer. Godwin, acabas de unirte al grupo. Decir algo así podría alejar a estos niños de ti. Mimir habló en un tono bajo y tranquilo, con su único ojo mirando a los 3 semidioses en silencio con una mirada ligeramente preocupada. Lo sé, pero Talia tiene que madurar. Godwin se mostró indiferente a las palabras de Mimir. De hecho, sus palabras podrían romper la amistad que acababa de formarse, pero a él no le importaba. Una amistad que pudiera terminar gracias a un consejo sincero no era una amistad que él quisiera. Además, no se equivocaba. Talia era increíblemente irresponsable. Estas personas solo cambiaron cuando perdieron a alguien importante. No era la primera vez que conocía a este tipo de semidios y no sería la última. La idea de que todos eran héroes destinados a realizar grandes hazañas podía hacer que la mente adolescente tuviera una confianza increíble, como si nada pudiera derrotarlos, pero en la primera misión, el destino mostraría cuán cruel es la vida de un semidios. Ella es una semidios y no tenemos el privilegio de una infancia dulce, gentil e inocente. Si no madura, morirá como miles de semidioses cada año. Godwin completó con una expresión tranquila. Si Talia realmente quisiera distanciarse de él por consejo, simplemente cumpliría su deuda con Luke y llevaría a los 3 semidioses al campamento mestizo y seguiría su propio camino. Mimir suspiró pero no dijo nada más. Godwin tenía razón. Ser hijo de un dios podría ser glorioso a los ojos de los mortales, pero solo un semidios sabe lo arriesgada que es su vida. Morir joven no era un porcentaje, sino una certeza de que algún día sucedería. Vamos. Dijo Talia, dando un paso adelante y entrando al bosque sin mirar atrás. Luke y Annabeth siguieron a la niña sin dudarlo. La niña de 7 años miró a Godwin y usó su mano para pedirle que lo siguiera rápidamente. Godwin le sonrió suavemente al adorable niño y lo siguió detrás del grupo. Pudo ver que la niña tenía un razonamiento más lógico que 2 adolescentes en la fase rebelde de la vida, lo cual era irónico, dado que solo tenía 7 años. Un día después, los 4 estaban en una casa en las afueras de Lakeside, Virginia. La casa tenía sus muebles cubiertos con sábanas, lo que demostraba que nadie había vivido en ella durante mucho tiempo. Godwin estaba sentado mientras sacaba un cuerno de plata de su bolsillo. El cuerno podía encogerse y crecer como quisiera. Fue un regalo de los enanos por ayudarlos a lidiar con un dragón de fuego. El cuerno era un artefacto que tenía un espacio ampliado en su interior, capaz de almacenar objetos que podía sacar en cualquier momento. Del cuerno de plata apareció un frasco que contenía un líquido dorado espeso y denso, que olía a un aroma dulce y tentador. Mead. Mimir comentó en tono seco, como si hubiera caminado por el desierto durante muchos días y finalmente hubiera encontrado agua. Godwin sonrió al ver esto y sirvió un vaso con pajita a Mimir, quien aceptó sin dudarlo. Comenzó a beber a través de la paja con una expresión de genuina felicidad. 4000 años y una noche sin beber esta maravillosa bebida. Mimir comentó con un tono lleno de placer, pudiendo finalmente beber la bebida favorita de los dioses nórdicos. Bebió todo el líquido en menos de 1 minuto y miró a Godwin pidiendo más. Godwin puso los ojos en blanco y sirvió otro vaso para el dios de la sabiduría y sirvió uno para sí mismo. A diferencia de la ambrosía griega, Mead solo tenía una propiedad mágica: ser extremadamente delicioso. El sabor era tan bueno que hubo guerras divinas por la bebida, principalmente entre los Aesir y Vanir, quienes lucharon contra los Jotuns para robar la receta de la bebida mítica. Sintiendo el mejor sabor de su vida, Godwin sintió que su cuerpo se relajaba por completo. Incluso el agotamiento de meses parecía desaparecer en ese momento. De repente, Godwin notó que 3 pares de ojos lo miraban con expresiones codiciosas. Luke, Talia y Annabeth miraron el frasco con miradas sorprendidas y codiciosas. La primera en despertar de este sentimiento fue sorprendentemente Annabeth. Miró el líquido con sospecha y se alejó ligeramente de Godwin. ¿Qué es eso?, ella preguntó, sorprendida.
El deseo abrumador por la bebida todavía estaba fresco en su mente. Mead, la bebida favorita de los dioses nórdicos, Godwyn respondió, tomando otro sorbo mientras miraba a Annabeth con un toque de admiración. Al igual que Ambrosia, que podía matar a un semidios si se consumía demasiado, Mead tuvo un efecto similar, pero mucho más cruel. El sabor de la bebida era tan bueno que hacía que los semidioses se volvieran adictos a ella y, en consecuencia, se convirtieran en esclavos de la bebida. Estos semidioses harían cualquier cosa por beber otro sorbo de hidromiel. Annabeth mostró una expresión de miedo al escuchar las consecuencias de volverse adicta a la bebida. Miró a Godwyn con preocupación. No te preocupes, pequeño Budo, esto solo afecta a los semidioses con voluntad débil y a aquellos que quieren escapar de la realidad. Godwyn comentó con un tono divertido mientras Luke y Talia finalmente escapaban de la influencia de Mead. Después de escuchar la explicación de Godwyn, miraron la bebida con un toque de miedo, el mismo miedo que mostró Annabeth. Aunque la bebida es peligrosa, es una excelente manera de aumentar la resistencia mental de los semidioses, Godwyn dijo con una sonrisa, mirando a los tres semidioses. Él no mintió. De hecho, Mead podría aumentar la resistencia mental de los semidioses. Se utilizó en el Valhalla para entrenar a semidioses para resistir la influencia de ciertos monstruos que podían controlar e influir en las mentes de otros seres. En cuanto a los semidioses que no resistieron la tentación y se volvieron adictos a Mead, Odín solo tenía una frase para ello. Los débiles no merecen compasión. Por supuesto, esto no significa que Godwyn quisiera que Luke, Talia y Annabeth se volvieran adictos. Cuando veía que estaban a punto de caer en la tentación, quitaba el hidromiel. Esto no les causaría ningún daño. Exactamente como ahora. Ahora que conocían los efectos y peligros de Mead, la influencia de Mead se debilitaría enormemente. Mientras recordaran este sentimiento, podrían notar que algo andaba mal mucho más fácilmente. Godwyn, ¿qué opinas de un acertijo ahora mismo? Mimir habló con un tono divertido mientras los cuatro semidioses se calentaban alrededor de la chimenea de la casa en la que se encontraban actualmente. Godwyn puso los ojos en blanco, sabiendo que se avecinaba otro acertijo estúpido. A Mimir le encantaban los acertijos y le encantaba enseñar razonamiento lógico a los niños, algo en lo que actualmente encaja a los 13 años. Mimir captó la atención de los otros semidioses, especialmente Annabeth, quien levantó los oídos, lista para escuchar y responder antes que todos los demás presentes. Sus ojos brillaron y miraron ansiosamente a Mimir. Al ver esto, los labios de Mimir se curvaron en una sonrisa feliz. Miró a los cuatro semidioses y comenzó el acertijo con un tono enigmático. Hay 3 puertas delante de ti. La primera tiene un pozo de espinas, una tiene un dragón detrás y la otra tiene 2 leones que no han comido en semanas. ¿Cuál eliges? Lucas y Talia pensaron por un momento antes de responder al mismo tiempo. La primera puerta. Es más fácil atravesar un pozo de espinas que luchar contra un dragón o 2 leones, Talia explicó con tono confiado. Después de todo, la respuesta era obvia. ¿Qué tonto lucharía contra un dragón o un león cuando podrían pasar fácilmente por otras puertas? Godwyn se negó a responder a un acertijo tan obvio, pero Annabeth mostró una sonrisa feliz y respondió con orgullo. Yo elijo la tercera puerta. La respuesta de Annabeth hizo que Luke y Talia parecieran confundidos ante la pequeña niña rubia. Evidentemente, a sus ojos la primera puerta era la más fácil. ¿Por qué arriesgarse a luchar contra leones? Ja 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 ja. Mimir comenzó a reír y miró a Annabeth con aprecio. Annabeth tiene razón, los 2 leones están muertos. Ja 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 ja. Al ver las expresiones aún confusas de Talia y Luke, Annabeth levantó la cabeza con orgullo y habló con un tono condescendiente. Ningún león sobrevive semanas sin comer 6. Tanto Talia como Luke miraron hacia otro lado, avergonzados de ser superados en inteligencia por una niña de 7 años. No respondiste, Godwyn. Dijo Mimir con una sonrisa, mirando al niño de pelo largo y dorado. He escuchado tantos acertijos tuyos que me niego a responderlos. Mientras comía un trozo de comida enlatada que encontró en la cocina, Godwyn respondió con un tono tranquilo y desinteresado. Los primeros 10 acertijos fueron interesantes, pero después de meses de acertijos, solo quería arrojar la cabeza de Mimir a un pozo de estiércol. Los acertijos ayudan a los niños a desarrollar un razonamiento rápido y lógico. Es algo muy bueno para los niños. Mimir dijo con tono feliz después de que Annabeth respondiera correctamente su acertijo. Annabeth estuvo profundamente de acuerdo con las palabras de Mimir. Le encantaban todo tipo de acertijos mientras educaba a sus hijos en casa. Al recordar su hogar, el rostro de Annabeth mostró una profunda tristeza.
Su padre y su madrastra la odiaban. Nunca la habían cuidado durante toda su vida. Ella era solo una carga comparada con los hijos de su padre con su madrastra. Cuando Annabeth estaba triste, sintió una mano en su cabeza y miró hacia arriba, viendo a Godwin mirándola con una mirada cálida y gentil. No dijo nada, pero su mirada era mejor que cualquier palabra. Inconscientemente, ella se acercó a él y le mostró una sonrisa. Mirando a la chica que estaba más feliz, Godwin sonrió suavemente y acarició su suave cabello. Annabeth tuvo problemas paternos como él en su vida pasada. Esta sensación de saber que a nadie le importas era desesperada para cualquier adolescente, aún más insoportable para los niños. Godwin, cuéntanos una historia tuya. Annabeth, que se apoyaba en Godwin y disfrutaba de su presencia fuerte, tranquila y madura, preguntó con curiosidad. Ella siempre había sentido curiosidad por Godwin. Parecía un libro que ella quería leer página por página para satisfacer su deseo de conocimiento. Talia, Luke e incluso Mimir, que había estado con Godwin durante unos meses, también miraron al niño, esperando su historia. No hablemos de mi primera misión, sino de mi segunda misión, dijo Godwin con una sonrisa. Esas 3 viejas brujas me pidieron que fuera a Elaine después de que el pájaro de la muerte se volviera loco. Godwin, hay niños aquí. Mimir habló con un tono impotente. Quizás Godwin fue el único ser que se atrevió a llamar a las Nornas viejas brujas, aunque él mismo las había llamado así antes, fue solo por estrés momentáneo. Solo pensando que se atrevía a maldecir a esas 3 mujeres locas, Mimir sintió un escalofrío en su cabeza. Ofender a seres que podían controlar el destino, hasta cierto punto, no era exactamente una forma de sobrevivir por mucho tiempo. Godwin miró a Annabeth, asintió con la cabeza y se abstuvo de maldecir a las 3 brujas frente a un niño. Honestamente, su enojo hacia las Nornas era muy simple y lógico. Aparte de ellos, no había un segundo ser que conociera su secreto. Pero Odín descubrió la muerte destinada, y Godwin estaba seguro de que las Nornas se lo dijeron a Odín. Cuando regrese a Noruega, os mataré a los 3. Godwin pensó con una mirada tranquila, apareciendo relámpagos rojos en sus pupilas. Si lo trataran con respeto, trataría al otro con 10 veces más respeto, pero si lo trataran con falta de respeto, faltaría el respeto al enemigo 10 veces más. 6. Esta es otra de las bromas del dios de las mentiras y las travesuras. Quizás por una apuesta o simplemente por su mente loca, le pareció increíblemente sabio intentar robar uno de los huevos de Rasbelg, la dama de Elaine devoradora de cadáveres. Lo que siguió fue un caos total. El Jotun Rasbelg se enfureció por completo y persiguió al dios de la travesura por todo el reino de los muertos. La pelea entre los 2 seres incluso alarmó al gobernante de él. La reina de los muertos obviamente se puso del lado de Rasbelg y ayudó a derrotar al dios de la travesura. El dios de la travesura fue capturado por la reina de los muertos y torturado día y noche, hasta que el Padre Todopoderoso finalmente se cansó de la falta de respeto de la reina de los muertos hacia él. 2. Al escuchar la voz profunda de Godwin, todos parecían atentos a sus palabras, obviamente muy interesados en la historia. ¿Por qué el Padre Todopoderoso estaba enojado con la reina de los muertos? Talia preguntó con expresión curiosa. Ella realmente no entendía cómo el Padre Todopoderoso se enojaba por los asuntos del dios de la travesura. Eso es porque el dios de la travesura fue aceptado por el Padre Todopoderoso como hermano. ¿Cómo pudo un rey de dioses quedarse de brazos cruzados cuando su familia fue torturada? Pero no penséis que actuó por benevolencia. Fue solo por ego, arrogancia y orgullo. Godwin dijo con un tono sarcástico e irónico. Mimir estuvo de acuerdo con las palabras de Godwin. A Odín no le importaba su propio hijo, Thor, y mucho menos Loki. Fue solo por ego y orgullo que Odín no pudo permitir que Loki permaneciera en él siendo torturado. Para evitar una guerra entre él, el mundo de los muertos, y Asgard, el mundo de los dioses Aesir, las Nornas me inculcaron el deber de ser el diplomático entre ambos mundos, dijo Godwin, acariciando el suave cabello de Annabeth, que ahora descansaba sobre su regazo. Incluso con toda la higiene, el cabello de la niña permaneció suave. Beneficios de tener sangre divina. Sinceramente, convencer a la reina de los muertos de no iniciar una guerra fue uno de mis actos de mayor orgullo, Godwin dijo con tono orgulloso. Pasé meses en el reino de los muertos antes de convencer finalmente a la reina de los muertos de que una guerra en ese momento solo destruiría su reino. Eso es increíble. La reina de los muertos no es conocida por su paciencia. Mimir realmente admiraba las habilidades de diálogo de Godwin. Ella mataba seres por mucho menos, y quienes le faltaban el respeto se convertían en almas atrapadas en su cama, donde dormía pacíficamente todas las noches. Soy muy bueno hablando con la gente.
Godwin respondió con un tono ligeramente travieso y orgulloso. Después de todo, era una habilidad que muchos hombres envidiaban, especialmente cuando se usaba con mujeres. Mimir se rió y no dudó de las palabras de Godwin. Aunque conocía al niño desde hacía unos meses, vio con qué facilidad hacía amigos en todas partes. Incluso vio cómo robaban a Godwin, pero logró hacerse amigo del ladrón en unos minutos. A todos parecía gustarles Godwin, casi como si hubiera un aura mágica a su alrededor, haciendo que todos se sintieran agradables y relajados alrededor de Godwin. Esta era una habilidad muy aterradora. Intentaste impedir Ragnarok a toda costa, pero sin saberlo, estabas cumpliendo la profecía. Mimir pensó en Odín, quien estaba impidiendo a Ragnarok por todos los medios posibles. Ya sea exterminando a los Jotuns, haciendo que los elfos oscuros y los elfos de la luz vayan a la guerra, encarcelando a los enanos y obligándolos a crear armas. Todo lo que Odín hizo para evitar Ragnarok solo aceleró el fin de los tiempos. Lo que fue aún más irónico fue que todo esto comenzaría cuando Godwin usó estas amistades para fundar Ragnarok. En una de las habitaciones de la casa, después de que todos fueron a sus respectivas habitaciones. Godwin quitó la lámina de plástico que cubría la cama y se acostó sobre ella con una mirada satisfecha. Habían pasado meses desde la última vez que durmió en una cama. Ahora por fin podía dormir cómodamente. Sin embargo, pronto mostró una expresión solemne. Cogió la cabeza de Mimir y lo miró seriamente. «Quiero saber cómo me convierto en un dios». Godwin preguntó con una mirada tranquila. Mimir miró al niño y casi de inmediato supo lo que quería hacer. Sin embargo, no impidió que Godwin siguiera el camino que eligió tomar. Hay dos maneras de convertirse en un dios. Mimir habló con tono solemne. Se trataba de un conocimiento cuya difusión entre los mortales estaba estrictamente prohibida. La razón era obvia. Nunca subestimes la codicia de la humanidad. Pero a Mimir no le importaba. A sus ojos, el conocimiento era un derecho de todos, quizá por eso Odín lo odiaba tanto. Uno debe heredar la posición divina de un panteón. Esto es más fácil si eres hijo de un dios rey. Godwin conocía esta opción y la descartó sin pensarlo dos veces. Pregúntale a Odín. Preferiría suicidarse antes que rogarle algo a Odín. Además, Odín nunca le daría una posición divina. El anciano quería matarlo más que a nada en el mundo. El segundo debe ser reconocido por la voluntad suprema del cosmos. El mortal en cuestión será recompensado con una posición divina. Mimir habló, mirando a Godwin con una mirada segura. Sintió que el niño sería el primer semidios reconocido por la voluntad suprema del cosmos. ¿Cómo hago eso? Aunque entendía las palabras de Mimir, la palabra reconocimiento era muy amplia e infinita. Godwin no quería tomar un camino más difícil solo por orgullo o ego. Una gran acción. Mimir habló con una sonrisa. Realiza una gran acción, deja tu nombre en los anales de la historia como las hazañas de los semidioses héroes. Godwin frunció el ceño y preguntó confundido. Ya había impedido a Ragnarok una vez, pero aún así, la voluntad suprema no lo reconoció como había dicho Mimir. No me refiero a esos hechos, sino a hechos que pueden beneficiar al universo. Mimir respondió a las dudas de Godwin con una sonrisa. Una mirada de comprensión apareció en el rostro de Godwin. Vio un camino a seguir con las palabras de Mimir. Mimir, gracias. Godwin habló con toda la sinceridad que poseía. No tenía idea de cuánto le había ayudado esta cabeza parlante de un dios. Probablemente pasaría años, quizás décadas, buscando una respuesta a sus dudas. Pero Mimir le ahorró mucho tiempo perdido. Hay otra manera, usurpar la posición divina. Esto te convertiría en un blasfemo. Mimir añadió en tono tranquilo, mirando al niño con una mirada impotente. Ambos caminos eran difíciles. Nunca había habido un mortal matando a un dios. Esta fue una idea tan audaz y loca que ni siquiera apareció en la mente de los propios dioses. Godwin, el blasfemo. Godwin se acarició la barbilla y sonrió, aparentemente satisfecho con el epíteto futuro. ¿Qué quieres hacer? Mimir preguntó con curiosidad. Tenía muchas ganas de ver hasta dónde podía llegar Godwin al final del camino que estaba tomando. Primero usurpa una posición divina, luego crea un panteón. Godwin lo dijo en un tono informal, pero sus palabras hicieron que Mimir abriera el único ojo que le quedaba. Calculó que el plan de Godwin era audaz, pero nunca en sus pensamientos más locos imaginó que el niño tuviera una ambición tan loca. Extendiendo la mano hacia adelante, Godwin mostró una expresión solemne y habló en un tono profundo. Mimir, te invito a ser el primer miembro de mi panteón.
Quiero construir un mundo donde realmente exista un orden, mi orden dorada. 6. Al mirar su mano extendida, Mimir mostró una expresión compleja. Parecía ver a Oberon invitándolo a su corte divina. Al igual que Oberon, Godwyn tenía el mismo carisma que te hacía soñar que podías hacer cualquier cosa a su lado. Sin embargo, al sentir su cabeza hirviendo de emoción y excitación, una expresión impotente apareció en el rostro envejecido de Mimir. Dejando escapar un largo suspiro, dijo: soy viejo, pero todavía estoy hirviendo de emoción como un joven ambicioso. Godwyn sonrió brillantemente. Dijo en un tono suave: esto demuestra que estás vivo y anhelas un mundo mejor. Mimir miró a Godwyn. Aunque era de noche, parecía que el niño brillaba más que el sol. Sin embargo, al ver su mano todavía extendida, esperando ser sacudida, reafirmando su juramento, Mimir respondió con un tono divertido: niño ignorante, no tengo manos, no te pedí que me estrecharas la mano. El apretón de manos es un símbolo. Godwyn se rió entre dientes. De saludo, negociación y juramento. Al igual que los dioses, es un concepto. Mimir suspiró y respondió con una sonrisa. Acepto, Godwyn. Seré el primer miembro de tu panteón. El dios del conocimiento no sintió que se arrepentiría de su elección. Godwyn era lo suficientemente digno como para arriesgar su propia vida. Él realmente quería ver el sueño del niño hecho realidad. Pero Mimir no sintió ningún cambio en su posición divina cuando aceptó unirse a su panteón. Sabía que Godwyn no tenía panteón, por lo que era normal que no hubiera recibido una posición divina. Sin embargo, Mimir sintió un vínculo que conocía bien. Un vínculo entre rey y vasallo. Esto hizo que Mimir confirmara su suposición. Godwyn tenía el destino de usurpar el trono del dios rey. Solo un ser así podía crear tal vínculo con otros dioses. Los dioses reyes eran los seres más especiales del cosmos. Ningún otro dios podía usurpar el trono divino del dios rey. Pero como todo en el universo no era exactamente 100%, había una variable. 2. Una variable que todo dios rey temía y que intentaría desesperadamente matar, pero que al final fracasaría, como lo había escrito el destino. Estos seres eran conocidos como usurpadores, quienes tenían el destino de reemplazar a un dios rey. Zeus fue una vez uno, Odín fue una vez uno, Amon-Ra fue una vez uno, Amaterasu fue una vez uno. En todos los panteones, Zeus fue el claro ejemplo de ello, siendo la tercera generación de reyes dioses griegos. El hombre incluso mató a su propia esposa con el niño dentro de su vientre porque sintió que el niño sería la cuarta generación de reyes magos griegos. 3. Pero nunca había habido un semidios usurpador. 7. Godwyn fue el primero. Godwyn no conocía los pensamientos de Mimir. Si los conociera, simplemente se reiría y no le importaría. Él controlaba su propio destino. Ni siquiera las ancianas feas que tejían hilos controlarían su destino. Si se atrevieran, los mataría. Al mirar a Mimir, el primer miembro de su panteón, Godwyn sintió que estaba lleno de esperanza para el futuro. Aunque fuera un camino arriesgado, lleno de posibilidades de morir, no se arrepentiría, porque estaría luchando por cumplir sus sueños egoístas. Godwyn no lo sabía, pero había un par de ojos grises tormentosos mirándolo a través de la grieta de la puerta. Mimir se dio cuenta, pero no dijo nada y permaneció indiferente ante la mirada de la niña de 7 años. Annabeth, que quería hablar con Godwyn sobre muchas cosas, miró la escena que tenía ante ella con los ojos muy abiertos. Ella no entendía muy bien lo que estaba sucediendo antes que ella, pero sentía que era algo extraordinario. 3. Ella quería entrar a la habitación, unirse al panteón del que hablaba Godwyn, pero dudaba. Al final, la niña de 7 años se retiró y regresó a la habitación que compartía con Thalía. Sin embargo, la escena de los acontecimientos anteriores se repitió en su mente una y otra vez. Annabeth sintió que nunca olvidaría lo que acababa de ver. Ella no lo sabía, pero acababa de presenciar la creación del grupo terrorista que asustaría a los dioses años después. 12. Al notar que la mirada de la niña desaparecía, Mimir se rió y no se lo dijo a Godwyn. Como había elegido unirse al panteón de Godwyn, tuvo que reclutar más miembros. Los semidioses eran los más adecuados para el papel, especialmente los semidioses modernos que tenían alta moral y carácter. Godwyn, no he preguntado, pero ¿cómo se llamará el panteón? Mimir preguntó con curiosidad. Generalmente un panteón se refería a un grupo de dioses de una región. Pero ese no fue el caso del panteón de Godwyn. Godwyn no dudó en responder. Nos basaremos en la regla de oro. Mimir entendió inmediatamente las palabras de Godwyn.
En resumen y lógicamente, la regla de oro es la máxima de reciprocidad según la cual uno debe tratar a los demás como le gustaría ser tratado por ellos, haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Nos llamaremos la Orden de Oro. Godwin pronunció el nombre del panteón con una sonrisa en su rostro. 3. Al escuchar el nombre del panteón, Mimir no pudo evitar sonreír. Sabía que era la filosofía de vida de Godwin. Devolviendo el bien con el bien y el mal con el mal. Puede parecer altruista, pero era una filosofía completamente egoísta. Después de todo, ¿qué era el bien y el mal? Todo dependía enteramente del punto de vista de una persona. Si tal cosa no fuera considerada egoísta, no sabría que se clasifica como egoísta. Es un buen nombre, pero antes de convertirnos oficialmente en un panteón, seremos una organización que los dioses intentaron desesperadamente exterminar, Mimir advirtió con tono solemne. ¿Cómo permitieron los dioses que naciera un panteón liderado por un semidios? Mimir podía imaginar que los dioses se pondrían furiosos cuando se enteraran de la existencia de la Orden Dorada. Era un símbolo de rebelión que no podía ser aceptado bajo ninguna circunstancia, especialmente por el panteón griego. ¿Por qué todos los semidioses tenían dislexia? Sencillo, los dioses no querían que los semidioses, que eran infinitamente más libres que los dioses, adquirieran conocimiento. 3. Así como los humanos ganaron ambición y codicia al obtener el fuego de Prometeo, los semidioses se volverían más codiciosos, y cuando naciera una idea rebelde, los dioses tendrían grandes problemas para tratar con los semidioses. No os preocupéis, les daré a mis dioses un arma para que tengan el poder de hacer que teman a nuestra organización terrorista, Godwin dijo con una sonrisa, ansioso por la reacción de Odín. 4. Mimir miró a Godwin confundido. No podía imaginar nada que pudiera causar tanto miedo a los dioses. Los dioses solo temían a enemigos poderosos, como Cronos, y Miro a Pep, seres divinos extremadamente poderosos y destructivos. Sin embargo, la respuesta de Godwin vino con acciones en lugar de palabras. Bajo los ojos conmocionados de Mimir, el niño simplemente tomó un cuchillo y se cortó la muñeca. Sin embargo, ocurrió algo aún más impactante. Un ciempiés extremadamente aterrador salió de la muñeca cortada e hizo vibrar sus miles de patas. La criatura era completamente oscura, pero no un negro normal, sino la ausencia total de luz. La atmósfera de la habitación cambió. Un frío escalofriante y mortal flotaba en el aire como una atmósfera densa y sofocante. Una profunda malicia emanaba del ciempiés, oscureciendo el entorno. Mimir sintió escalofríos corriendo por su cabeza. La única parte de su cuerpo le gritó que huyera desesperadamente del ciempiés. Por primera vez en miles de años, sintió el verdadero sentimiento de la muerte flotando sobre él. ¿Qué es eso en nombre de los gloriosos pechos de Titania? Mimir preguntó con un tono completamente incrédulo y asustado. 5. La muerte destinada, la personificación física del concepto de muerte. Puede hacer que los dioses alcancen el dulce sueño eterno de la muerte. Godwin dijo con tono tranquilo mientras sostenía firmemente al aterrador ciempiés. Es mi maldición, nacida conmigo. Cada noche devora mi carne y mi sangre. Mimir se sorprendió al escuchar sus palabras y miró al niño de 13 años con una mirada triste. ¿Qué destino tan cruel fue llevar semejante cosa en el cuerpo? Al recordar las noches con Godwin, el misterio en su mente se resolvió. Por eso Odín envió a Thor a matarlo, Mimir murmuró para sí mismo y finalmente comprendió la obsesión de Odín por matar a Godwin. Él intentó convencerte de que fueras su arma, pero tú te negaste. Mimir dijo con un tono de afirmación, como si adivinara lo que pasó entre Odín y Godwin. El rey de los dioses nórdicos quería controlar este poder, pero Godwin se negó a ser un arma. ¿Cómo pudo Odín permitir que tal poder no estuviera bajo su control? Con su paranoia y locura, era más que natural para él ordenar la muerte de Godwin. Trató de controlar mi mente. Desafortunadamente para él, debido a la muerte destinada, nada puede afectar mi mente. Ni siquiera la magia omnisciente del Padre Todopoderoso. Godwin dijo con tono frío, recordando los días que estuvo encarcelado mientras era sometido a todo tipo de magia por parte del Padre Todopoderoso. Como teme a Ragnarok, le traeré a Ragnarok un rastro de odio y resentimiento brilló en los hermosos ojos de Godwin, que pronto se convirtieron en una mirada de determinación. Pondré a los 9 mundos en su contra y comenzaré la guerra divina, eso no es demasiado difícil. El Padre Todopoderoso es prácticamente el enemigo de todas las razas. Solo necesitamos levantar la bandera de la guerra y dejar que las cosas se desarrollen de forma natural con un arma tan poderosa en manos de Godwin. El único ojo de Mimir se iluminó.
Las posibilidades de ganar la guerra no eran tan simples como un porcentaje, sino una certeza. Los cuervos del Padre Todopoderoso no pueden vernos. Cuando descubra el plan, nos detendrá a toda costa. Junto con ese mocoso arrogante que es vidente, debemos ser muy cuidadosos. Mimir aconsejó a Godwin con todas las formas que tenía. Mimir era digno de ser el dios de la sabiduría. Planes y más planes aparecieron en su mente como hongos después de una lluvia. Godwin esculpió todo con una expresión satisfecha. Tenía 13 años. Aunque contaba su vida pasada, tenía 28. Pero 15 se centraron enteramente en la irresponsabilidad en la primera vida, y en la segunda, 13 años de infancia y formación. Si le preguntaran si había madurado lo suficiente en estos 13 años, Godwin respondería que no. Podía afrontar las cosas con calma y lógica debido a los peligros que enfrentaba, pero llamarlo adulto por eso era algo con lo que no estaba de acuerdo. La edad no significa madurez ni siquiera sabiduría. Había muchas personas mayores en el mundo, pero nadie ganó un premio Nobel ni era inteligente. Entonces, Godwin no sabía nada sobre comandar, gobernar o incluso liderar. Pero tenía un viejo dios de sabiduría que servía a dos panteones. El panteón celta y el panteón nórdico. En ambos panteones, Mimir sirvió a los respectivos reyes dioses. Aunque Godwin no sabía estas cosas, podía aprender de Mimir. Mimir, quiero aprender de ti. No sé nada sobre gobernar o incluso sobre ser rey. Godwin dijo con un tono sincero. No le daba vergüenza decir que no sabía algo. Era natural, nadie nace sabiendo todo, incluidos los propios dioses. Mimir miró a Godwin y sonrió suavemente. Buscar conocimiento para mejorarse a uno mismo era algo que todo dios debería tener, pero a nadie le importaba tal cosa. Ver a Godwin queriendo convertirse en la mejor versión de sí mismo lo hizo sinceramente feliz. Después de servir 2 veces a 2 dioses reyes, quería servir a uno verdaderamente digno. Godwin sería ese dios rey, le enseñaría todo lo que sabía. Te enseñaré, Godwin, pero no necesitas mucha enseñanza cuando se trata de ser un líder competente, dijo Mimir con una sonrisa. Quizás el propio Godwin no se había dado cuenta, pero tenía un carisma extraordinario. ¿Cuáles son las 2 cualidades esenciales de un líder o de un rey? Carisma y fuerza. Godwin tenía ambas cualidades. El niño era poderoso incluso antes de convertirse en dios e incluso más carismático que el propio Oberón, el rey de las hadas. Para entenderlo, Oberón estaba en su mejor momento en lo que a carisma se refiere. Incluso en un panteón relativamente pequeño y débil, logró mantener a salvo al panteón de las hadas rodeado de varios otros panteones. Se puede decir que la diplomacia de Oberón estaba en su apogeo. Mimir alabando a Godwin demostró lo carismático que era el niño dorado. A sus ojos, algunos seres nacen para ser reyes. Godwin era uno de esos seres, especialmente siendo un usurpador destinado a destronar a Odín. Godwin se sorprendió por un momento, pero después de escuchar las palabras de Mimir, se alegró de tener tales cualidades. Al menos no tendría que esforzarse demasiado para hacer amigos y ayudantes. Sin embargo, lo que necesitamos es convertirte en un dios, dijo Mimir con tono serio. Un semidios no puede hacer mucho contra un dios. Godwin necesitaba usurpar una posición divina lo antes posible. Solo cuando Godwin se convierta en dios tendrá las calificaciones iniciales para crear un mundo para el propio panteón. Pero eso no es difícil para ti. Podemos elegir un demonio o un espíritu del bosque para usurpar, y fácilmente te convertirás en un dios, dijo Mimir con una sonrisa. Con la muerte destinada, podrían simplemente tender una trampa y capturar a un dios menor. Uno, sin embargo, no vio felicidad en el rostro del niño, lo que lo confundió. ¿Hay algún problema, Godwin? ¿Seré un dios débil si usurpo una posición divina tan débil? Godwin preguntó con tono tranquilo. Aunque volverse inmortal inmediatamente era tentador, no estaba cegado por la codicia. ¿De qué serviría ser un dios menor si ni siquiera pudiera soportar unos cuantos golpes de un señor dios? Es cierto, pero necesitas convertirte en un dios lo antes posible. Mimir entendió los pensamientos de Godwin y no encontró equivocada su preocupación. Pero, a sus ojos, Godwin necesitaba ser un dios lo antes posible para comenzar la creación del mundo para el propio panteón. Cuando se formó el panteón, Godwin obtendría mejores posiciones divinas. Mimir, esperemos un poco más. Tengo un dios en mente al que quiero matar. Godwin negó con la cabeza y rechazó la propuesta de Mimir. Ya tenía un objetivo en mente y necesitaba esperar un poco. Mimir miró a Godwin y confió en las decisiones del niño. Él era solo el consejero. Godwin era su verdadero rey.